pobres maestros de los pueblitos, al pobre maestro que ¿qué te vas a quejar si tu escuela está muy bien? ¿Qué te vas a quejar si tu escuela está completa? Mas no se voltean a ver las escuelas que están en las comunidades. Mas no voltean y no piensan en el compañero maestro, que él solo tiene que atender 6 grados. Ya no puedo hacer nada, me van a correr ni modo. ¿Y de qué vas a vivir? Yo personalmente lo único que sé hacer es enseñar en un salón de clases. Para eso me preparé, para eso estoy. No me veo haciendo otra cosa. Yo sin trabajo de docente no sé qué haría. Entonces hay que luchar por nuestro trabajo, por nuestra permanencia, por todas esas conquistas que durante años hemos tenido. Y repito, no tenemos miedo a una evaluación, pero una evaluación que sea justa, una evaluación que sea adecuada, una evaluación que sea adaptada al medio donde yo me desarrollo, porque no van a evaluar lo mismo a un maestro de esta escuela o a un maestro que tiene que viajar 5 o 6 horas y todavía 2 o 3 horas a caballo, donde ni siquiera un aula digna, un aula decente tiene. Eso es lo que no es justo, eso es lo que no nos parece justo. Así que compañeros, adelante y acercarse por favor para tener la información adecuada, porque esta lucha es de todos. Esta lucha no nada más afecta a magisterio, esta lucha afecta a la sociedad en general. Y hay una consigna muy cierta que dice que a ti que estás mirando también te está afectando. Y ahorita es momento que podemos hacer algo y no seguir que el agua siga subiendo y siga subiendo hasta que todos ahora sí no podamos hacer nada. Los invito, compañeros, a seguir en la lucha porque hasta la victoria siempre, camaradas.